escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que lo disfruten. En una comida familiar en la casa de campo, Emily vio cómo su esposo echaba algo en su plato de sopa. Sin que nadie lo notara, cambió su plato por el de su suegra. Y 9 minutos después pasó aquello. Pero ¿cómo se llegó a ese momento? Todo empezó con una comida familiar como tantas otras, de esas que se supone deberían unir, pero que en realidad solo abrían más la brecha entre ellos. El aire de aquella tarde de agosto era espeso y cálido, con olor a hierbas recién cortadas y al humo del asador ya apagado hacía rato. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un inquietante naranja y violeta y alargando las sombras de los viejos manzanos. Esos manzanos, esa casa, esa tierra, todo era herencia de Emily, un regalo de sus padres, su refugio tranquilo. Pero desde que se casó con Joaquín, ese refugio cada vez más se convertía en un campo de batalla. En la mesa de la veranda estaban los más cercanos, su esposo Joaquín, su madre Carmen y su hermana menor Claudette. El ambiente estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. La conversación no fluía y quedaba atrapada en silencios incómodos que Claudette intentaba llenar hablando de su trabajo, del clima o de cualquier tontería. Emily se sentía una extraña en su propia casa. Servía sopa de champiñones que ella misma había preparado y sentía sobre sí la mirada pesada y crítica de su suegra. Carmen nunca perdía la oportunidad de dejarle claro que ella no era la dueña allí, que toda la casa, la posición, incluso el marido le había llegado demasiado fácil. Sentada erguida como una reina en su trono de silla de jardín, con los labios apretados, su silencio hacía que a Emily se le erizara la piel. Joaquín estaba a su lado, pero parecía a kilómetros de distancia. Estaba nervioso, jugando con el tenedor y evitando mirarla a los ojos. En los últimos meses había cambiado mucho. Se había vuelto callado, irritable. Emily lo atribuía al trabajo, al cansancio. Intentó hablar con él, pero siempre chocaba contra un muro. Está muy líquida, dijo Carmen apenas probó la sopa. No fue una crítica, fue una sentencia. Lo dijo bajo, pero para que todos escucharan. Claudette enseguida se agitó. Mamita, ¿qué dices? Está muy rica la sopa. ¿A qué sí, Emily? Tiene un aroma delicioso. Emily apenas sonrió débilmente, sin responder. Discutir era inútil. Cualquier palabra suya sería usada en su contra. En ese momento Joaquín se levantó. Voy a cortar más pan, soltó, y se fue a la casa. Se movía con calma forzada, pero tras años de convivencia Emily sabía leer lo que los demás no veían, la ligera rigidez en los hombros, el paso demasiado rápido. Lo siguió con la mirada. Él desapareció por la puerta de la cocina. Un momento después volvió, pero sin pan. No llevaba nada en la mano. Se acercó por el lado donde estaba Emily. Uy, olvidé la sal, dijo, como si lo recordara de pronto. Se inclinó sobre la mesa para tomar el salero, que estaba cerca de Carmen. Su cuerpo tapó a Emily por un instante, pero ella lo vio. Un gesto rápido, casi invisible. Su mano derecha, medio cerrada en un puño, se detuvo un segundo sobre su plato. Los dedos se abrieron y dejaron caer un polvo amarillo muy fino, como polen. Se disolvió de inmediato en el caldo caliente, sin dejar rastro. El corazón de Emily dio un salto y luego empezó a latir tan fuerte que parecía que todos lo escucharían. Un zumbido le llenó los oídos. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Miraba su plato, el vapor que salía, los trozos de champiñón y perejil flotando. Ya no era sopa, era veneno. Su marido, Joaquín, el hombre con quien compartía la cama, a quien le confiaba sus miedos y esperanzas, acababa de intentar envenenarla. La idea era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho? Él se enderezó, puso el salero en su sitio y se sentó. La miró rápido, de reojo, y en sus ojos no vio culpa ni miedo, solo vacío y una extraña y perturbadora expectativa. Debería gritar, levantarse, volcar la mesa, señalarlo y acusarlo, pero no podía, la voz no le salía, y aunque pudiera, ¿qué cambiaría? Carmen lo defendería de inmediato, Claudette se asustaría, y a ella, Emily, la tacharían de histérica. Dirían que lo inventó por celos, por cansancio, por lo que fuera. Todos se pondrían en su contra. Estaba sola. Tenía que hacer algo. Ya. Su mente corría a mil. Tirar la sopa, decir que no tenía hambre. Pero eso levantaría sospechas.
Él sabría que lo había visto, y entonces lo intentaría de nuevo, tal vez no hoy, tal vez mañana, pero no se detendría. Su mirada cayó en el plato de su suegra. Carmen, con desprecio evidente, removía la sopa líquida con la cuchara. Y entonces, a Emily se le ocurrió un plan. Loco, desesperado, el único posible. Solo debía esperar el momento perfecto. Se obligó a tomar la cuchara. La mano le temblaba tanto que la cuchara chocó contra el borde. ¿Estás bien, Emily?, preguntó Claudette preocupada. Estás muy pálida. Sí, estoy bien, respondió con voz ronca y extraña, solo un poco cansada. Hace calor hoy. Joaquín la miraba fijo. Esperaba que probara la primera cucharada. Y Emily creó su momento. Se inclinó para alcanzar la servilleta que estaba junto al codo de Carmen. Lo hizo con torpeza fingida, echando el cuerpo hacia adelante. Su mano golpeó sin querer el vaso de jugo de cereza que estaba junto a su plato. El vaso se inclinó y cayó con estrépito, derramando el líquido oscuro y pegajoso sobre el mantel, justo delante de Carmen. ¡Ay, Dios!, gritó Claudette. Carmen se echó hacia atrás con gesto de asco. ¡Qué torpe!, murmuró con veneno. Has arruinado el mantel. En ese segundo todos miraban la mancha que se extendía en la tela blanca, todos menos Emily. En ese instante de distracción, sus manos actuaron solas. Rápido, casi en automático. Tomó su plato lleno y el de Carmen, que apenas había probado un par de cucharadas. Con un movimiento fluido y disimulado, los cambió. Su plato con el polvo quedó frente a Carmen, en parte oculto por el jugo derramado. El plato limpio de su suegra quedó frente a ella. Perdóneme, Carmen, por favor, dijo Emily, poniéndose de pie y tomando servilletas. Estoy tan torpe hoy, qué horror. Déjeme limpiar todo. Hizo ruido, creó alboroto. Se movía alrededor de Carmen, limpiando, disculpándose, atrayendo toda la atención hacia su aparente torpeza. Nadie notó el cambio. Joaquín la miraba con una mezcla de irritación y desprecio. Estaba seguro de que su plan seguía intacto. Emily volvió a sentarse. El corazón todavía se le golpeaba en la garganta. Tomó la cuchara y se obligó a llevarla a la boca. La sopa no sabía a nada, pero siguió comiendo. Comía y observaba. Observaba a Carmen. Su suegra, aún molesta, apartó la mancha mojada del mantel con un gesto de fastidio y continuó comiendo. Del plato que iba destinado a Emily, comenzó lo peor. La espera. Los minutos se arrastraban como horas. Claudette intentaba otra vez animar la conversación. Joaquín callaba y ya no miraba a Emily. Ahora no apartaba los ojos de su madre, pero no con preocupación, sino con una extraña curiosidad depredadora. Seguramente quería ver cuánto tardaba en hacer efecto el polvo. Pasaron 5 minutos. 6. 7. A Emily le corría un sudor frío por la espalda. ¿Y si no pasaba nada? ¿Y si solo era un suplemento inocente? ¿Vitaminas? Y ella estaba ahí, al borde de la locura, montando un espectáculo por pura paranoia. 8 minutos. Pues como te decía, seguía Claudette contando alguna historia de sus alumnos, los niños de ahora ya no. No. 9 minutos. De pronto, Carmen se interrumpió. Iba a responderle a Claudette, como siempre hacía, pero no pudo. Emitió un sonido extraño, como un murmullo ahogado. «Mamá», dijo Claudette sorprendida. Carmen miró lentamente a todos. Sus ojos se abrieron mucho, redondos como los de un búho, llenos de desconcierto. Parecía no reconocer a nadie. Las comisuras de su boca cayeron, su rostro se aflojó, convirtiéndose en una máscara sin vida. «Carmen, ¿se encuentra bien?», preguntó Emily con voz lo más tranquila posible. Joaquín se levantó de golpe. Tenía el rostro pálido como la cera. Miraba a su madre con puro terror. El terror de saber que todo había salido mal. Carmen intentó levantarse. Apoyó las manos en la mesa y su cuerpo se inclinó hacia adelante. Pero las piernas no le respondieron. Se doblaron como de trapo y cayó de nuevo en la silla, ladeándose. Su cabeza se echó hacia atrás sin fuerza. Estaba inconsciente. El silencio se rompió con el grito agudo de Claudette. Joaquín corrió hacia su madre. La sacudía por los hombros, le daba palmadas en las mejillas, gritaba su nombre. «Mamá, mamá, despierta, ¿qué te pasa?». Se volvió. Su rostro, deformado por el miedo y la rabia, daba miedo. Se incorporó lentamente y sus ojos encontraron a Emily. La miraba como si quisiera quemarla viva.
Luego levantó la mano y su dedo tembloroso apuntó directamente hacia ella. «Fuiste tú», gritó con tanta fuerza que las ventanas de la veranda vibraron. «Tú lo hiciste». Claudette, paralizada por el horror, miraba de él a Emily. «Tú la envenenaste». Su voz se quebraba en un chillido. «Siempre la odiaste. Me tenías celos por ella. Estás loca, Emily. La estás matando». Ese era su plan. Acababa de convertirla, delante de toda la familia, de víctima en criminal. La había tendido una trampa tan fría y cruel que se quedó sin aire. La trampa se había cerrado. Pero Claudette lloraba aferrada al brazo de Joaquín, y desde el terreno vecino ya se escuchaban voces preocupadas. La realidad irrumpía, rápida y despiadada. «La ambulancia, rápido», gritó Joaquín, sacando ya el teléfono. No miraba a Emily. Estaba actuando para el público. Su voz temblaba de dolor y horror, pero cada palabra era clara y fuerte, para que todos la oyeran. «Sí, la ambulancia, rápido. Suburbio Riverside, calle Pom, casa 7. Mi madre está mal. La han envenenado». Hizo una pausa, tomó aire y gritó. «Sí, mi esposa. Mi esposa, Emily Salazar. Por favor, dens prisa». Emily escuchó su nombre, arrojado al auricular como una sentencia. Una ola helada le recorrió el cuerpo, despejándole la mente. El shock fue sustituido por un único pensamiento claro: la sopa, la prueba. Lo único que podía demostrar su inocencia estaba en la cocina, la olla con el resto de la sopa de champiñones. Mientras Joaquín hablaba con la operadora, Emily se levantó de un salto y, sin mirar a nadie, casi corrió hacia la casa. Sus movimientos eran bruscos, mecánicos. Tenía que tomar la olla, esconderla, salvar al menos un poco para analizarla. Ya estaba en la cocina, su mano se estiraba hacia la pesada olla de hierro, cuando oyó pasos rápidos detrás de ella. Joaquín entró de golpe. «Suéltala, tengo que dejarles el paso libre», gritó, apartándola de un empujón. No fue un simple gesto brusco, lo calculó todo a la perfección. Su hombro golpeó el de ella justo cuando ya tenía las manos en las asas calientes. Del empujón, la olla se le resbaló de los dedos. Por un instante quedó suspendida en el aire y luego cayó con un estrépito ensordecedor sobre el suelo de baldosas. El hierro se rajó. La sopa espesa, con champiñones y restos de polvo amarillo, se desparramó por toda la cocina, mezclándose con la suciedad y los trozos rotos. Ya no había pruebas. «Dios mío, Emily, ¿qué haces?», gritó él con falso desespero. «¿También destruyes las pruebas? ¿Te has vuelto loca del todo?». Lo volvió a retorcer todo. Ahora no solo era la envenenadora, sino también la demente que intentaba borrar las huellas de su crimen. Él estaba en medio de la cocina, respirando con fuerza, mirándola con un odio triunfal. Poco después llegó la ambulancia. Los médicos actuaron rápido y con profesionalidad. Colocaron el cuerpo inerte de Carmen en la camilla mientras le hacían preguntas a Joaquín. Él respondía con seguridad, sin apartar ni un segundo la mirada acusadora de Emily. Los médicos la miraban con un recelo mal disimulado. Claudette, empapada en lágrimas, subió a la ambulancia con su madre. «Tú vas detrás», le soltó Joaquín con un tono helado. «Y ni se te ocurra huir». Emily condujo detrás de las luces azules por la autopista nocturna en completo aturdimiento. Sus manos no respondían al volante, sus pies apenas presionaban los pedales. En su cabeza se repetía una y otra vez la misma escena, Joaquín echando el polvo en su plato, su dedo señalándola, la olla destrozada. No era solo una mentira, era un espectáculo perfectamente orquestado en el que a ella le habían dado el papel de villana. En el hospital les esperaba una larga noche de espera en un pasillo frío, bajo la luz estéril de los fluorescentes. Joaquín y Claudette estaban juntos en un banco, unidos por el dolor. Emily se sentaba enfrente, sola. Nadie le dirigía la palabra. Claudette, de vez en cuando, le lanzaba una mirada asustada y llorosa, para enseguida apartar los ojos, como si temiera contagiarse de su locura. Joaquín la miraba fijo, sin parpadear, con un desprecio helado y firme. Era una extraña, una enemiga. Por fin salió un médico, un hombre de mediana edad con gesto cansado. «Está estable», dijo mirando a Joaquín. «Le hemos puesto suero». La tensión se normalizó. «Sinceramente, es un caso extraño. Parece una reacción aguda, pero muy poco clara», a algún agente externó. «Tal vez una alergia, o algo más. La dejaremos en observación unos días».
Reacción poco clara. Esa frase era perfecta para Joaquín. No probaba el envenenamiento, pero tampoco lo descartaba. Dejaba un amplio campo para las sospechas, y todas recaían sobre Emily. Me quedo aquí con mamá, dijo Joaquín con firmeza, sin pedir opinión. Claudette, ve a casa y descansa. Y tú, se volvió hacia Emily, con voz baja y amenazante, vete al piso de la ciudad. Y quédate ahí sentada. Mañana lo aclaramos. Emily asintió en silencio. Discutir era inútil. Se sentía vacía y completamente indefensa. Pero al salir del hospital, en la fresca oscuridad de la noche, la desesperación empezó a convertirse en una fría y clara rabia. Él no la dejaría en paz. Ese mañana lo aclaramos sonaba a amenaza. Tenía que encontrar pruebas. Algo. Llegó a su piso en la ciudad. Ese lugar que antes consideraba su hogar ahora le parecía territorio enemigo. Entró y se quedó quieta en la entrada. En el perchero estaba la chaqueta ligera de Joaquín, la misma que llevaba en la casa de campo. El pensamiento le vino de golpe. ¿El polvo? Tenía que guardarlo en algún sitio. No en el bolsillo, demasiado obvio, pero sí encima. Las manos le temblaban mientras registraba la chaqueta. Los bolsillos exteriores estaban vacíos. En el interior, solo la cartera y las llaves. Nada. Pasó la mano por el forro, palpando cada centímetro de tela. De pronto sus dedos tocaron algo pequeño y duro, cosido en la costura del forro. Había un diminuto agujero, casi invisible. Emily agrandó con cuidado la abertura y metió 2 dedos. Sacó un frasquito de vidrio, como de medicina. Estaba vacío. El corazón se le hundió, pero enseguida lo comprendió. Esa era la prueba. Ahí había estado el polvo. No podía llevárselo. Joaquín notaría la falta enseguida y sabría que había encontrado algo. Sacó el teléfono. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo encender la cámara. El frasco tenía una etiqueta diminuta con un nombre impreso en letra muy pequeña. Hizo varias fotos, intentando enfocar, rezando para que al menos una saliera nítida. Luego lo volvió a meter en el forro y dejó la chaqueta exactamente como estaba. Al día siguiente no podía quedarse en el piso. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde ella tuviera el control. Fue a donde había pasado la mitad de su vida, la biblioteca de la ciudad. Su reino de silencio, orden e información. Se sentó en la computadora más alejada de la sala de lectura, donde nadie pudiera verla. Conectó el teléfono y pasó las fotos al escritorio. Como temía, la mayoría estaban borrosas. Pero en una, la última, las letras eran casi legibles. Abrió un editor básico, amplió la imagen, aumentó la nitidez. La palabra apareció. Desconocida, médica. HALOPRIDOL. Emily la copió y la pegó en el buscador. Pulsó Enter. El primer enlace llevaba a una enciclopedia médica. Lo abrió y empezó a leer. Haloperidol, antipsicótico potente, uno de los neurolépticos más típicos. Se usa en psiquiatría para tratar delirios y alucinaciones, en la esquizofrenia, en episodios maníacos, en agitación psicomotora. Emily siguió leyendo, y la sangre se le helaba. Alucinaciones, delirio, esquizofrenia. Entonces lo entendió todo. La comprensión fue como un golpe en el estómago que le quitó el aire. Joaquín no intentaba matarla. Matar implicaba policía, investigación, riesgo. Su plan era mucho más retorcido y cruel. Quería hacerla parecer loca, provocar delante de toda la familia un ataque que se confundiera con un brote de enfermedad mental grave. Para poder encerrarla en una clínica, quitarle sus derechos, arrebatarle todo, el piso, la casa de campo, la herencia de sus padres. No quería solo deshacerse de ella, quería borrarla, destruirla como persona, convertir sus palabras en desvaríos que nadie tomaría en serio jamás. Borró todos los rastros de su búsqueda, salió de la biblioteca y caminó a casa. Cada paso era firme, calculado. Ya no había miedo ni desconcierto. Solo una fría ira y un único deseo, mirarlo a los ojos. Tenía que obligarlo a confesar. Tenía que escucharlo de su boca. Joaquín estaba en casa, sentado en la cocina, tomaba café mirando por la ventana. Tenía aspecto cansado, pero tranquilo, como alguien que había pasado la noche junto a la cama de su madre enferma. Cuando Emily entró, él levantó los ojos hacia ella, y en ellos no había ni una chispa de remordimiento, solo una calma pesada, expectante. ¿Cómo está mamá?, preguntó Emily. Su voz era plana, sin emoción. Igual. Los médicos dicen que necesita tiempo. Está con suero,
respondió, dando un sorbo al café. Claudette está con ella ahora. Hablaba como si no hubiera pasado nada, como si la noche anterior hubiera sido una cena familiar cualquiera que terminó con un simple accidente. Emily se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Lo miró directo a los ojos, sin apartar la vista. Yo sé lo que hiciste, Joaquín. Él sonrió con una mueca torcida y desagradable. Ah, sí. ¿Y qué se supone que hice, Emily? ¿Romper la olla con la sopa? ¿O llamar a la ambulancia para mi madre, a la que tú casi mandas al otro mundo? Yo sé lo del polvo, el polvo amarillo que echaste en mi plato. Su rostro se endureció por un instante. La sonrisa desapareció, pero se recuperó rápido. Emily, basta. Estás en shock. Lo entiendo, pero no inventes tonterías. ¿Qué polvo? ¿Has visto demasiadas series de detectives? Pero Emily no pensaba retroceder. Estaba preparada. Sacó el teléfono, abrió la foto borrosa del frasco vacío y lo puso sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Este polvo, de este frasco, haloperidol. Pronunció la palabra despacio, sílaba por sílaba, y vio como algo se movía en sus ojos. No era miedo, era fastidio, irritación porque ella había descubierto la verdad. Sabía que ya no podía escudarse en excusas baratas. Entonces cambió de táctica. Su expresión se transformó. El falso enfado se convirtió en lástima. Una lástima fría, calculada, humillante. La miró como se mira a un niño enfermo que no entiende lo que pasa. Emily dijo con voz baja, casi cariñosa, y aquella falsa ternura le heló la espalda. Me duele mucho que todo haya llegado a esto. Veo lo mal que lo estás pasando. Esas fantasías tuyas, los polvos, los frascos, te estás destrozando a ti misma. Mientras hablaba, Emily entendía que eso también formaba parte del plan. No iba a negarlo. Iba a usar lo que ella sabía en su contra. No es una fantasía, Joaquín. Lo vi. Debí hacerlo. Querías encerrarme en un psiquiátrico. Su voz se quebró en un grito. Exactamente lo que él esperaba. Él negó con la cabeza lentamente y en su mirada apareció una preocupación que parecía genuina. Pero no era por ella. Era por sí mismo. Por su seguridad estando con ella. Emily, escúchate. Estás gritando. Dices cosas terribles. Me acusas de una conspiración absurda. No pareces bien. Me asustas. Me asustas de verdad. Por ti y por mí. Lo dijo con tanta convicción, con una supuesta pena tan real en la voz, que por un segundo Emily dudó de sí misma, pero volvió a ver su cara en el momento en que echaba el polvo, y la duda desapareció. No finjas, gritó levantándose de la silla. No te atrevas a hacerme pasar por loca. Y entonces hizo algo que ella no esperaba. No discutió, no le devolvió el grito. Sacó el teléfono del bolsillo con calma. Sus movimientos eran lentos, casi teatrales. Marcó un número, lo llevó al oído y la miró con la misma fría compasión. Doctor, soy Joaquín Salazar, dijo, y su voz se volvió de pronto nerviosa, quebrada. Sí, soy yo. Perdón por molestar. Pero está ocurriendo otra vez. Ahora mismo. Ella está histérica. Grita, me acusa de cosas horribles. Tenía razón. Todo está pasando como dijo. Por favor, tiene que venir. Ahora mismo. Temo que pueda lastimarse. O hacerme daño a mí. Emily se quedó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo miró su cara deformada por el supuesto miedo, el teléfono en su mano. Y lo entendió. Lo entendió con una claridad aterradora. No era una improvisación. Esa llamada no era una reacción espontánea a su acusación. Todo estaba preparado. Su llegada, su ira, sus gritos. Él lo había calculado. No la estaba esperando, la había traído a una trampa. Esa conversación era el anzuelo. Dio un paso hacia la puerta, intentando huir por instinto, pero ya era tarde. Escuchó un sonido que le heló la sangre, el aullido agudo de una sirena, acercándose. Corrió al pasillo y abrió la puerta de entrada. Justo frente al portal había una furgoneta. No era una ambulancia pública, sino un vehículo privado sin marcas, con cristales oscuros. De él ya bajaban dos hombres enormes, de hombros anchos, vestidos con uniforme oscuro. Celadores. Detrás de ellos salió un tercero, un hombre de unos 40, traje formal, rostro sereno e impenetrable, con un maletín en la mano. Un médico. Un hombre al que Emily nunca había visto. Cerró la puerta de golpe y corrió hacia el cerrojo, pero no le dio tiempo. La puerta se abrió.
Joaquín la había desbloqueado desde dentro. Aquí, doctor, pase, dijo con alivio. Mírelo usted mismo. Los celadores entraron y llenaron el estrecho pasillo con sus cuerpos enormes. Se pusieron a ambos lados de Emily, bloqueándole cualquier salida. El médico entró el último. La miró con una calma evaluadora que le erizó la piel. ¿Emily Salazar?, preguntó con voz neutra y sin emoción. Emily no respondió. No podía hablar. Soy el doctor Müller, de la clínica privada Armonía, continuó. Su esposo se puso en contacto con nosotros hace unos días, preocupado por su estado mental. Después del incidente en la casa de campo, de su, digamos, comportamiento inestable en público y basándonos en su testimonio, firmé una orden de hospitalización de urgencia para una evaluación psiquiátrica. 72 horas. Mientras hablaba, Emily miraba a Joaquín, que estaba detrás de él, con la expresión de un mártir que por fin recibía ayuda. Y lo entendió todo. No era una amenaza para el futuro. Era una trampa activa que acababa de cerrarse. Él la había provocado, había usado su previsible enfado para ejecutar su plan. No tiene derecho, susurró Emily. Si lo tenemos, respondió Müller con calma. La ley nos respalda. Por favor, prepárese, o tendremos que usar la fuerza. Los dos celadores avanzaron hacia ella. En ese momento, detrás, en el descansillo, se abrió la puerta de un vecino. Una anciana curiosa asomó la cabeza. Vio todo, a Joaquín llorando, al médico imperturbable y a los celadores sujetando por los brazos a una Emily pálida y paralizada. La sacaron de su propio piso como a una criminal. La bajaron por las escaleras, pasando junto a vecinos petrificados. La llevaban hacia la furgoneta sin distintivos. Y lo último que vio antes de que la pesada puerta se cerrara, aislándola del mundo, fue el rostro de su marido. El rostro de un hombre que acababa de destruirla con frialdad y a la vista de todos. Las 72 horas en la clínica Armonía fueron como una pesadilla espesa y silenciosa. No era un hospital, sino un infierno cortés. Paredes blancas, muebles mullidos, personal siempre sonriente que la llamaba solo por su nombre completo. No le ponían inyecciones ni la ataban. Solo la observaban. Habló con el doctor Müller. Con calma, metódicamente, intentó explicarle la situación. Le habló del polvo, de los platos intercambiados, del frasco vacío. Él la escuchaba con atención, asentía, tomaba notas en un cuaderno. Luego hacía preguntas sobre su infancia, su relación con sus padres, si en los últimos tiempos había sentido ansiedad, si creía que la vigilaban o conspiraban contra ella. Cada respuesta sincera él la apuntaba en la columna que le convenía, transformando la realidad en síntomas. Pronto entendió que decir la verdad era inútil. Allí, la verdad sonaba a delirio. Se quedó callada. Rechazaba la comida por miedo a que también tuviera algo. Se sentaba en su habitación estéril mirando por la ventana el césped perfectamente recortado, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Al cabo de 3 días, la dejaron salir. El doctor Müller la llamó a su despacho. Emily, dijo con su voz plana y sin matices, de momento no tenemos base legal suficiente para mantenerla ingresada de forma obligatoria. Emily sintió un alivio tan grande que las piernas casi le fallaron. Libertad. Sin embargo, y esa palabra sonó como un latigazo, debo advertirle. Su estado nos preocupa seriamente. Le hemos diagnosticado un trastorno de estrés agudo con manifestaciones paranoides. He preparado el informe correspondiente. Su esposo ya sabe que tiene derecho a solicitar al juez un tratamiento obligatorio a largo plazo. Estaré obligado a testificar, y mi testimonio no será a su favor. Le entregó los papeles del alta. No era el final, solo una tregua. Ahora tenía un documento oficial, una marca. Trastorno de estrés agudo. Joaquín había conseguido lo que quería, un arma, un papel que convertía sus palabras en algo sin valor. Salió de la clínica sin saber a dónde ir. Volver al piso era imposible. Era una trampa. Sacó el teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar, su hermana menor, Margot. Margot llegó en 20 minutos. Bajó de su viejo coche, corrió hacia Emily y la abrazó con fuerza. Dios mío, Emily, te he llamado 3 días y el teléfono estaba apagado. Joaquín dijo que te habías ido a casa de una amiga a descansar. ¿Qué ha pasado? Y Emily lo contó todo. Ahí mismo, en el arcén de la carretera, le relató a su hermana cada detalle, atropellando las palabras, mezclando frases,
mientras Margot escuchaba en silencio, sin interrumpirla ni una vez. La miraba con sus grandes ojos serios, y en ellos no había ni una sombra de duda. Le creía cada palabra. «Vente a mi casa», dijo Margot cuando Emily terminó, «y olvídate de vuestro piso. Ahora tu casa es la mía». El diminuto apartamento de una sola habitación de Margot, en las afueras de la ciudad, le pareció a Emily el lugar más seguro del mundo. Por primera vez en días, pudo respirar, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Joaquín y su madre no iban a esperar. La demanda para declararla incapaz era cuestión de días, quizá horas. No tenía dinero, ni abogado. No tenía nada, salvo sus palabras. Y ahora, respaldadas por un informe de una clínica psiquiátrica, necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudieran tachar de paranoia. Y solo había un lugar donde conseguirlas, la casa de campo, su nido familiar, que se había convertido en escenario de aquel espectáculo macabro. Ellos irían allí, celebrarían su victoria, hablarían de sus planes, se sentirían a salvo en lo que alguna vez fue su casa, y ahí tendrían que caer. El plan se formó en su cabeza en una noche. Era arriesgado, casi una locura, pero no había otra opción. «Tengo que entrar allí», dijo Emily a su hermana, «de noche, y necesito una cámara espía pequeña». Margot no hizo preguntas. Era profesora, tenía poco dinero, pero al día siguiente sacó casi todo su sueldo de la tarjeta. Fueron a una tienda de electrónica y compraron lo que necesitaban, una cámara diminuta, disfrazada de cargador de móvil. Tenía sensor de movimiento y podía enviar el video directamente al teléfono. Esa misma noche salieron. Margot dejó el coche a la entrada de la urbanización, escondido entre los árboles. Emily siguió sola. La noche era oscura, sin luna. Las calles estaban desiertas. Caminaba por senderos conocidos, pero se sentía como una ladrona en un jardín ajeno. El corazón le golpeaba tan fuerte contra las costillas que parecía que cualquiera podría oírlo. Ahí estaba su casa, oscura, en silencio, su refugio, su fortaleza. Ahora tenía que entrar como una intrusa. Rodeó por detrás. La ventana de la cocina siempre quedaba mal cerrada. Lo sabía. Sacó el cuchillo que le había dado Margot y empezó a forzar con cuidado el viejo marco de madera. Tras varios minutos de esfuerzo y un chirrido, cedió. Entró procurando no hacer ruido. La casa olía a polvo y aire encerrado. Caminó de puntillas hasta la sala principal, la del gran comedor donde había ocurrido todo. Con las manos temblando, sacó la cámara. ¿Dónde colocarla? Necesitaba un punto desde el que se viera la mesa y el sofá. El enchufe detrás de la estantería. Perfecto. Desde ahí tenía un ángulo perfecto. Conectó el aparato, lo escondió detrás de un tomo de Dumas. La pequeña luz azul parpadeó una vez y se apagó. La cámara estaba activa. Configuró la aplicación en el teléfono y comprobó la imagen. En la pantalla apareció una vista en blanco y negro, algo granulada, de la sala. Salió igual de silenciosa, cerró la ventana y corrió de vuelta al coche. Lo logró. El cielo empezaba a clarear. Los 2 días siguientes fueron una tortura. Apenas durmió. Se pasaba las horas mirando la imagen fija de la sala vacía en el teléfono. A veces llegaban notificaciones de movimiento. Solo era un reflejo de luz en la pared o una cortina movida por la corriente. Cada vez, el corazón se le desplomaba. Y al final del segundo día, llegaron. En la pantalla apareció primero Carmen. Seguía con su porte autoritario, pero más pálida y lenta. Detrás entró Joaquín, con bolsas de la compra. Se sentaron en la mesa. Joaquín sacó una botella de vino caro y copas. Iban a celebrar. Emily subió el volumen al máximo y pegó el teléfono a su oído. Al principio hablaron de la salud de Carmen y de los médicos. Y luego empezó lo que ella esperaba. «Bueno, ¿ahora sí estás contento?», preguntó Carmen, con voz dura y venenosa. «Por poco mandas al otro barrio a tu propia madre con tu torpeza». «Mamá, no sabía que iba a hacer efecto tan rápido», se excusó Joaquín. «Pensé que solo se marearía, que empezaría a decir tonterías. No quería que fuera así». «¿Que no querías?», lo imitó Carmen con desprecio. «Tenías que haberlo calculado todo. Estuviste a punto de arruinarlo. Si no fuera por lo histérica y tonta que es, y si no hubiera caído en la trampa de la clínica, ahora estaríamos con las manos vacías». Emily contuvo la respiración. Ahí estaba, una confesión, grabada y guardada. «Lo arreglaré, mamá. El juicio será a nuestro favor».
tenemos el informe de Müller. Le vamos a quitar todo, el piso y la casa de campo. Y entonces Carmen dijo algo que le heló la sangre, palabras que, seguramente, llevaba años guardando. ¿Crees que es por dinero, idiota? Escupió. No es por dinero. Su padre, ese santurrón, ese hombre, honorable. Ese es el que hace 30 años metió a Francisco en la cárcel. Construyó esta casa en la tierra que Francisco perdió. No le estamos robando nada. Estamos recuperando la vida que nos arrebataron. Y no tienes derecho a equivocarte. ¿Me oyes? El teléfono en su mano se volvió de plomo. Volvió a escuchar la grabación varias veces, fijándose en la voz siseante de Carmen. Francisco, cárcel, vida robada. Aquello lo cambiaba todo. No era solo codicia familiar ni ganas de quedarse con sus bienes. Era venganza. Una venganza añeja, como un vino viejo, de 30 años. No tanto contra ella, sino contra el fantasma de su padre. Su padre, Gabriel, había sido un fiscal respetado en la ciudad. Honesto, íntegro, famoso por su incorruptibilidad hasta su jubilación. Emily siempre había estado orgullosa de él, y ahora descubría que esa honestidad había sido la causa del infierno en el que estaba. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Margot, que estaba sentada junto a ella y había escuchado todo. Ahora tengo pruebas de que Joaquín y su madre son unos estafadores, respondió Emily con firmeza. Pero no basta. Han construido todo sobre el informe del Dr. Müller. Mientras su dictamen siga teniendo peso, mi video es solo una charla entre dos personas que pueden decir que está manipulada o que estaban borrachos. Necesito destruir su mejor carta. Necesito atrapar a Müller. Sabían que ir a la policía era inútil. Un informe de una clínica contra una grabación dudosa. El resultado era obvio. Se burlarían de ella y quizá la mandarían de vuelta a Armonía. Tenían que actuar con astucia. Tenían que hacer que Müller se descubriera solo. El plan surgió solo. No podían usar el nombre de Emily, ya estaba en el sistema de la clínica, marcada como inestable. Pero Margot sí podía ir. Me voy a citar con él, dijo Margot. Le diré que tengo problemas con mi marido, que me persigue, me amenaza, que dice que estoy loca. Le describiré una situación muy parecida a la tuya. Y grabaré toda la conversación con el móvil. Lo pillaremos cuando me ofrezca lo mismo que a ti. Emily aceptó. Era un buen plan. Margot llamó a la clínica Armonía y pidió cita con el Dr. Müller usando su apellido, Dubois. La cita quedó para 2 días después. Pasaron esos 2 días preparando todo. Ensayaban. Emily hacía de hermana desequilibrada y Margot de mujer al límite que buscaba ayuda. Calculaban cada detalle, cada frase. Tenían que ser perfectas. Emily iría con Margot para darle apoyo y hacerle una señal si algo salía mal. Se pondría gafas oscuras grandes, un pañuelo en la cabeza, lo que fuera para no ser reconocida. El día señalado llegaron a la clínica media hora antes. Armonía estaba en una zona céntrica y tranquila, en una casona antigua con molduras. No había letreros llamativos, solo una discreta placa de latón junto a la puerta. Todo allí transmitía prestigio y confidencialidad. Y eso lo hacía aún más inquietante. Entraron. La recepción estaba decorada con muebles caros, cuadros abstractos en tonos suaves y música tranquila de fondo. Tras el mostrador, una joven. Buenos días, soy Dubois, tengo cita a las 11 con el Dr. Müller, dijo Margot con seguridad. Emily estaba un poco detrás, con la cabeza baja, evitando llamar la atención. Observaba el lugar con nerviosismo, cada detalle, cada rostro. En la sala, aparte de ellas, había 2 personas más, una mujer mayor con mirada apagada y un chico joven que movía la pierna nerviosamente. Sí, Margot, tome asiento, el doctor la llamará, sonrió la recepcionista. Se sentaron en un sofá de cuero en una esquina. Margot sacó el teléfono y fingió leer noticias, comprobando que la grabadora estuviera activa. Emily, tensa como un resorte, sentía que estaba en territorio enemigo. Cada minuto de espera se alargaba. Mentalmente repetía la historia de Margot, sus síntomas, sus quejas. Se quedaban allí, esperando. Emily evitaba mirar a la recepcionista, pero sus ojos volvían a ella una y otra vez. Había algo en su cara que le resultaba familiar, la sonrisa amable, el peinado impecable, la forma de inclinar la cabeza. ¿Dónde la había visto antes? La puerta del despacho se abrió y salió el joven. Pasó de largo sin levantar la mirada. Por favor,
La siguiente, señora Martínez, anunció la recepcionista. La anciana se levantó lentamente y caminó hacia el despacho. Solo quedaban ellas. A Emily le sudaban las manos. Volvió a mirar a la recepcionista. La chica levantó la cabeza del ordenador y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Sonrió con cortesía y volvió a bajar la vista. En esa sonrisa, en ese gesto fugaz, Emily lo entendió todo. El recuerdo le golpeó nítido. Una fiesta familiar, 3 o 4 años atrás. El cumpleaños del abuelo de Joaquín. Había muchos parientes lejanos que Emily vio por primera y última vez. Entre ellos, una chica joven, sobrina en 3er grado de Carmen por alguna rama de la familia. Acababa de terminar la escuela de medicina. Incluso habían intercambiado un par de frases sin importancia. Emily miró a la chica del mostrador y un frío helado le recorrió por dentro. Era ella, la sobrina de Carmen. La conspiración era más profunda de lo que creía. Estaba en todas partes. Tenía ojos y oídos donde menos lo esperaba. Justo allí, en la entrada de la guarida enemiga. Su plan, tan calculado, tan ingenioso, estaba condenado desde el principio. Caminaban directo a la boca del lobo y ya las estaban esperando. La chica seguramente conocía el apellido de su hermana, Dubois. Probablemente ya lo había comunicado a quien debía. Müller estaría avisado. Las esperaba, listo para montar otra escena en la que Margot sería una pariente preocupada más y sus palabras, otra prueba de la supuesta inestabilidad hereditaria en la familia. Margot, sin sospechar nada, seguía sentada tranquilamente. La puerta del despacho se abrió de nuevo y la anciana salió. Margot Dubois, el doctor Müller la espera, anunció la sobrina de Carmen y en su voz Emily percibió un tono de triunfo. Había que actuar. Ya. Emily agarró a Margot de la mano. Levántate, nos vamos. Rápido. Margot la miró sorprendida. Emily, ¿qué pasa? Es nuestro turno. He dicho que nos vamos. Siseó Emily, tirando de ella hacia la salida. Luego te lo explico. Salieron corriendo de la clínica a la calle. Margot no entendía nada, intentaba preguntar, pero Emily solo negaba con la cabeza y la arrastraba lejos de aquel maldito lugar. Se detuvieron a una distancia segura, doblando una esquina. ¿Qué demonios pasa?, preguntó Margot. La chica de recepción, jadeó Emily, es la sobrina de Carmen. La he reconocido. Margot se quedó inmóvil. La miró, y en sus ojos apareció la misma comprensión que acababa de tener Emily. La certeza de lo hondo que era el pozo en el que estaban metidas. Estuvieron a punto de caer en una trampa hecha a su medida. Todo su plan era conocido por el enemigo antes de que pisaran la clínica. Lo sabían todo, susurró Margot. Nos estaban esperando. Sí, respondió Emily. El corazón aún le latía con fuerza, pero en su cabeza ya se formaba una idea nueva, atrevida y furiosa. Nos estaban esperando. Tienen a alguien ahí dentro. Su propio canal. Miró a su hermana y en sus ojos apareció un brillo peligroso. ¿Y si usamos ese canal contra ellos? Pasaron toda la noche en la pequeña cocina de Margot elaborando un nuevo plan. Si el enemigo escuchaba, había que darle lo que quería oír. Había que lanzarle un anzuelo imposible de ignorar. La sobrina de Carmen era el punto débil. No solo escuchaba, sino que transmitía todo a su dominante tía, y seguramente lo hacía con exageraciones y adornos, como solía pasar en esa familia. El plan era simple y descarado. Al día siguiente, a la misma hora, Emily volvió a la clínica Armonía, sola. Vestía sencillo, pero esta vez no ocultó su rostro. Entró en la misma recepción. La sobrina de Carmen estaba en el mismo sitio. Al verla, se sobresaltó, en su cara se reflejó sorpresa y una ligera inquietud. No esperaba verla allí otra vez, y menos sola. Emily no le prestó atención. Caminó hasta el rincón más alejado de la sala de espera, se sentó en el sofá, sacó el teléfono y fingió marcar un número. Sabía que ahora vigilaban cada uno de sus movimientos. Era la pieza principal en este museo del horror. Se llevó el teléfono al oído. «Margot, sí, soy yo», dijo con voz temblorosa. Era una actriz brillante. El miedo de ayer había sido real y le resultaba fácil reproducirlo. «No puedo más, Margot. Simplemente no puedo». Hablaba alto, con desesperación, para que la escucharan no solo la chica de recepción, sino también los demás presentes. «Acabo de salir del banco. Lo ha retirado todo. Todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. ¿Entiendes?
todo lo que me dejaron mis padres. Hizo una pausa, sollozó. De reojo vio que la sobrina había dejado de teclear y escuchaba con atención. No, no ha explicado nada. Creo que tiene a otra. Estoy segura. Esa jovencita de la oficina, ¿recuerdas que te hablé de ella? Se gasta todo nuestro dinero en ella. Le compra regalos, la lleva a restaurantes, mientras yo me vuelvo loca. Y su madre lo sabe todo y lo encubre. Todos están contra mí. Quieren dejarme sin nada. Hablaba atropelladamente, saltando de un tema a otro, pintando un cuadro perfecto de un delirio paranoico centrado en un marido infiel y el robo de dinero. Una historia que Carmen entendería y creería mucho más que una complicada trama con psicotrópicos. Dinero e infidelidad, su terreno. ¿Qué hago, Margot? Lloró Emily al teléfono. Me va a destruir. Me van a destruir entre todos. Terminó su monólogo cortando la llamada de golpe. Se cubrió la cara con las manos y se quedó varios minutos fingiendo un llanto silencioso. Luego se levantó bruscamente y salió de la clínica sin mirar a nadie. El anzuelo estaba lanzado. Solo quedaba esperar. Emily pasó el resto del día pegada a la pantalla del teléfono, viendo la imagen en blanco y negro del salón de la casa de campo. Estaba segura de que vendrían. Carmen no podría resistirse. Una noticia así era como un trapo rojo para un toro. Y no se equivocó. Hacia la tarde, el coche de Joaquín se detuvo frente a la casa. Carmen salió disparada. Estaba furiosa. No caminaba, embestía, y todo su cuerpo transmitía indignación. Joaquín la seguía, con aire culpable. Entraron en la sala. Emily activó la grabación y subió el volumen. ¿Te has vuelto loco? Atacó Carmen nada más cruzar la puerta. No gritaba, siseaba como una serpiente. ¿Qué amante? ¿Qué dinero? ¿Quieres tirar por la borda todo por lo que me he jugado el cuello? Joaquín estaba pálido. No parecía entender de qué hablaba. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué? Cállate. No me digas que me calme. Me acaba de llamar Lucía. Tu loca de mujer volvió hoy a montar un espectáculo en la clínica, gritando a todo el mundo que la has robado y que gastas el dinero en una chica de tu oficina. El rostro de Joaquín se alargó. Entendió de dónde venía aquello, pero ya era tarde. Carmen estaba fuera de sí, y no había forma de pararla. Te pregunto, ¿dónde está el dinero? ¿Sacaste el dinero de la cuenta? Lo saqué, admitió Joaquín en voz baja. Pero no para una amante, mamá. No tengo ninguna amante. ¿Y para qué? Chilló Carmen. ¿En qué te gastaste el dinero que debía ser nuestro? En ese momento, la puerta de la terraza se abrió y entró Claudette. Había llegado en su coche detrás de ellos, quizá con un mal presentimiento. Se quedó inmóvil al ver a su madre furiosa y a su hermano asustado. Claudette, menos mal que has venido, rugió Carmen. Escucha a tu hermano idiota. Creo que ha decidido cambiar nuestro futuro por una falda. Joaquín estaba desesperado, acorralado. De un lado, la ira de su madre, que para él era lo peor. Del otro, Claudette, ante quien siempre había querido mostrarse como el mayor, el inteligente, el fuerte. Y se quebró. Tenía que justificarse ante su madre a cualquier precio. No es para una amante, gritó. Pagué a la clínica, a Müller, por el futuro tratamiento de Emily. Carmen se quedó helada. Claudette miraba a su hermano con los ojos muy abiertos. Es parte del plan, siguió balbuceando Joaquín, intentando recuperar el control. Emily está completamente fuera de sí. Es peligrosa. Casi te envenena, mamá. Teníamos que aislarla, proteger a la familia, recuperar lo que nos pertenece por derecho. Lo hacemos por todos nosotros. Hablaba, y con cada palabra el rostro de Claudette cambiaba. La sorpresa se transformaba en desconcierto. Y luego, en puro horror. Miraba a su hermano, luego a su madre, que ya se había calmado y escuchaba a su hijo con aprobación, y su cara se ponía cada vez más pálida. Emily, a miles de kilómetros de allí, lo veía todo. Veía cómo se derrumbaba el mundo de Claudette, cómo en sus ojos aparecía la comprensión de toda la terrible verdad. Escuchaba cada palabra de Joaquín, su patética confesión llena de pánico, que soltó delante de su hermana sin pensar en las consecuencias. Emily apagó la grabación. El plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. No solo había engañado al enemigo, sino que lo había obligado a clavar él mismo una cuña en su propia familia. Había convertido su canal de comunicación en un arma contra ellos y roto su alianza. En el bando enemigo había aparecido la primera grieta y se llamaba Claudette.
Emily sabía que Claudette llamaría. Esperaba esa llamada como se espera una sentencia. Después de lo que había escuchado en la casa de campo, Claudette no podía quedarse callada. No era como su madre o su hermano. Siempre había tenido algo humano, cierta suavidad y conciencia que Carmen había intentado arrancarle toda la vida, llamándola debilidad. La llamada llegó al día siguiente, casi al anochecer. El número era desconocido. «Hola», contestó Emily. «Emily, soy Claudette. Tenemos que vernos. Es urgente». Su voz era baja, apagada, llena de miedo. Acordaron encontrarse una hora después en una pequeña plaza de un barrio residencial, lejos tanto de la casa de Margot como del piso de Claudette. Emily llegó primero. Se sentó en un banco bajo un viejo arce y esperó. Al poco, apareció Claudette. Caminaba rápido, mirando a su alrededor, como si temiera que la siguieran. Llevaba un abrigo gris y sin forma, la capucha echada bien adelante. Estaba pálida, con ojeras marcadas. Se sentó junto a Emily sin mirarla, con la vista fija en un punto. «No sé por qué estoy aquí», susurró. «Mamá me matará si se entera». «Si lo sabes, Claudette», respondió Emily en voz baja. Claudette guardó silencio unos segundos. Luego metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un papel arrugado. Se lo puso en la mano a Emily sin mirarla. «Lo encontré en la papelera de la habitación de Joaquín», dijo casi en un murmullo. «Lo tiró, pero yo lo saqué. No sé lo que significa, ni quiero saberlo. Solo tómalo». Emily abrió el papel. Era un recibo bancario. El beneficiario, Clínica Armonía. La cantidad, tan alta que sintió un mareo. 6 cifras. Casi todo el dinero que heredó de sus padres. Dinero que estaba en su cuenta personal, a la que Joaquín no debería haber tenido acceso. «Me tengo que ir», susurró Claudette, levantándose. No le miró a los ojos. Simplemente se fue, perdiéndose entre las sombras del atardecer. Emily se quedó en el banco con ese papel en la mano. No era solo una prueba, era la clave para entender el tamaño del desastre. La mentira de la amante, que ella misma había inventado, resultó ser una verdad retorcida. El dinero sí había sido robado, pero no para regalos a una mujer imaginaria, sino para pagar su encierro en una clínica psiquiátrica. Una previsión de tratamiento a largo plazo, como lo llamarían en sus cuentas. La invadió un miedo frío y calculador. No era solo víctima de una conspiración familiar, era víctima de un robo planeado con frialdad y crueldad. Al día siguiente fue al banco. No pensaba montar una escena ni demostrar nada. Solo quería una cosa, una confirmación oficial, mecánica, sin alma. Entró en el amplio y silencioso vestíbulo del banco. Fue a un cajero en la esquina. Le temblaban un poco las manos al sacar la tarjeta. El plástico estaba frío. La insertó, tecleó el PIN, la fecha de nacimiento de su padre. En la pantalla, retirar efectivo, pagar servicios, consultar saldo. Pulsó la última opción. La máquina zumbó unos segundos y apareció la cifra. Pequeña, casi burlona. Apenas unos miles de euros. Todo lo que quedaba de sus ahorros, de su independencia, de su futuro. Emily se quedó mirando la pantalla, como si todo el mundo se hubiera reducido a esos números. No se movió hasta que el cajero expulsó la tarjeta. La guardó en el bolsillo y salió del banco. Caminaba sin ver nada a su alrededor. El ruido de la ciudad, los coches, la gente, todo era un fondo lejano. Solo tenía una idea, martillando en su cabeza, lo hizo. No solo lo planeó, ya lo había hecho. Mientras ella estaba en la clínica, mientras hablaba con su hermana y urdía planes, él actuaba. Fue al banco, consiguió acceso a su cuenta, tal vez con un poder notarial que ella firmó sin leer o falsificando su firma. Ya no importaba cómo. Lo importante era que la había robado, la había dejado sin nada. No quería solo encerrarla, quería dejarla en la miseria, totalmente dependiente, sin opciones para luchar, sin poder contratar un abogado o escapar. Se dio cuenta de que lo había subestimado. No era solo un pusilánime bajo el mando de su madre, era un cómplice activo y calculador. Y había atacado donde más dolía. Le había quitado algo más que dinero, le había quitado la libertad. Llegó al piso de Margot y se dejó caer en el sofá. Margot, al verla, entendió sin que hiciera falta explicar nada. ¿Qué?, preguntó en voz baja. «No hay dinero», contestó Emily igual de bajo. Se lo llevó todo. Ahora estaba atrapada. Sin dinero,
marcada como loca y con enemigos que iban varios pasos por delante. Parecía el final, total y absoluto. El mundo había perdido todo color. No solo le habían quitado el dinero, le habían quitado las fuerzas. Al día siguiente, fue al banco y presentó una denuncia por fraude. La empleada la escuchaba con una mirada de compasión mientras rellenaba el formulario, pero Emily vio en sus ojos que las posibilidades eran mínimas. El proceso puede tardar hasta 30 días hábiles, le dijo con tono educado. 30 días. Emily no tenía ni 3. Margot le dio casi todos sus ahorros, un pequeño fajo de billetes. Toma, le dijo firme. No es mucho, pero para empezar servirá. Ya encontraremos una solución. Emily aceptó el dinero. Se sentía humillada, rota, dependiente. Justo lo que ellos querían. Y casi lo habían conseguido. Esa noche, sentada en la cocina, miraba por la ventana las luces de otras casas y entendió que no podía seguir solo reaccionando. Tenía que actuar. Tenía que lanzar otra carnada, la última, de la que dependía todo. Sabía que Claudette era su único aunque poco fiable canal hacia el enemigo, y decidió usarlo otra vez. Llamó a Claudette desde un número nuevo que había comprado Margot. Claudette, soy yo. La voz de Emily sonaba baja y quebrada. No estaba fingiendo, así se sentía de verdad. Emily, no me llames, susurró Claudette con miedo. Si se enteran. No lo haré más, la interrumpió Emily. Te llamo para despedirme. Hubo un silencio. ¿Cómo que despedirte?, preguntó Claudette con cautela. Se acabó, Claudette. Me rindo. Se llevó todo el dinero. No me queda nada. No puedo luchar. Me voy. Esta noche. A algún lugar donde no me encuentren. Solo quería que lo supieras. No me busquen. Hablaba entrecortado, con pausas largas y sollozos. Era verdad mezclada con mentira. Se sentía al límite, y esa sinceridad hacía que la mentira sonara auténtica. Emily, no hagas una locura. La voz de Claudette sonaba realmente preocupada. No es una locura, Claudette. Es la única salida. Adiós. Colgó. Sabía que en 10 minutos Claudette, consumida por el miedo y la culpa, llamaría a su madre para decirle que Emily estaba rota y se había marchado. Y eso sería para ellos la señal de su victoria definitiva. Emily abrió el portátil y conectó la transmisión de la cámara en la casa de campo. Solo quedaba esperar. Pasaron horas. La sala en la pantalla seguía vacía. Empezaba a pensar que el plan había fallado, que no le habían creído. Pero cerca de medianoche, las luces de un coche iluminaron la entrada. Habían llegado. Carmen y Joaquín. Entraron en la casa con aire triunfal. En el rostro de Joaquín se mezclaban alivio y orgullo. Carmen parecía una reina entrando en sus dominios legítimos. Observó la sala con una expresión de profunda satisfacción. Pues ya está, dijo, quitándose los guantes. Huyó como un perro apaleado. Te lo dije, mamá, sabía que se rompería, respondió Joaquín con una sonrisa de autosuficiencia. Dejó sobre la mesa una bolsa de la que sobresalía el cuello de una botella de champán. Se sentaron. Joaquín abrió la botella con un fuerte estallido y sirvió en las copas. Por nosotros, brindó Joaquín. Por la justicia. Por la victoria, contestó Carmen. Bebían champán, hablaban y reían. Emily los observaba y no sentía odio, solo una fría y distante curiosidad. Los miraba como un científico observa insectos bajo un microscopio. Comentaban cómo repartirían las propiedades. El piso para Joaquín, la casa de campo para Carmen, todo simple y cínico. Al cabo de una hora, Joaquín, mareado por el champán y el éxito, se levantó. Me voy a dormir, dijo tambaleándose. Han sido días duros. Se fue. Carmen se quedó sola en la mesa. No parecía cansada, al contrario, estaba llena de energía. Terminó su copa, miró el reloj y sacó el teléfono del bolso. Emily se tensó y subió el volumen al máximo. Carmen marcó un número. Esperó unos segundos mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana. Hola, dijo, y su voz cambió. Se volvió más suave, íntima. Era la voz de una mujer hablando con alguien muy cercano. Emily escuchaba cada palabra, cada tono. Solo oía un lado de la conversación, pero era suficiente. Sí, mi amor, sí, todo terminó. Huyó. Se quebró. No, ningún problema. Todo salió perfecto. Joaquín, claro, un poco torpe, pero en general lo hizo bien. Pausó para escuchar la respuesta.
Una sonrisa vengativa y satisfecha se dibujó en su cara. Ahora todo será como queremos. Por fin, después de tantos años. Sí, sé que has esperado. Yo también he esperado. Y entonces dijo la frase que hizo que el mundo de Emily se diera la vuelta por segunda vez en pocos días. Una frase que lo explicaba todo. Ahora todo acabó. La hija está rota igual que rompimos al padre. Joaquín se quedará con el piso y nosotros, mi amor, con la casa de campo. Tendremos nuestra justicia. Nosotros, tú y yo. Emily miraba la pantalla, el rostro de aquella mujer deformado por el triunfo, y entendió. No era solo una conspiración de madre e hijo. Joaquín era solo una pieza, un ejecutor. Ni siquiera Carmen estaba en la cima de esa pirámide. Tenía un socio, un jugador oculto que había permanecido en las sombras. El mismo Francisco del que ella había oído hablar. El verdadero titiritero. Y ese hombre, quienquiera que fuera, no era solo un cómplice, era su amante, el verdadero y único autor de ese plan diabólico. No era la venganza de una mujer resentida y sola, era un proyecto en común, a largo plazo, meticulosamente preparado. Y Joaquín no era solo su hijo, era una herramienta, un medio para lograr el objetivo. Emily estaba sentada frente al portátil, encajando las piezas del rompecabezas. Francisco, el hombre al que su padre había enviado a prisión, el hombre que había perdido las tierras donde ahora se levantaba su casa de campo, el amante de Carmen, todo cobraba sentido, y eso lo hacía aún más aterrador. No luchaba contra una suegra codiciosa y su hijo débil, luchaba contra fantasmas del pasado, contra un odio ajeno que llevaba décadas gestándose. ¿Quién era Francisco? ¿Dónde estaba? ¿Qué clase de hombre era? No sabía nada de él. Y entendía que esa información no sería fácil de encontrar. Pero ahora tenía un punto de partida. La investigación no debía comenzar con Joaquín ni con el presente, sino con el pasado de Carmen. Los días siguientes Emily los dedicó a lo que mejor sabía hacer, investigar. No en las calles, sino en el silencio de las salas de las bibliotecas y en lo más profundo de los archivos digitales. Era bibliotecaria de corazón, experta en encontrar información. Y se sumergió en el trabajo. Le daba un propósito, la alejaba de la desesperación. Comenzó por lo básico. Carmen Salazar. Toda la familia conocía la versión oficial de su biografía. Viuda. Su primer marido, padre de Joaquín y Claudette, Tomás Salazar, era un ingeniero próspero en una gran fábrica. Murió hace muchos años, de repente. La causa oficial, un infarto masivo. Tenía poco más de 40 años. Carmen quedó sola con 2 hijos, a los que sacó adelante heroicamente, y nunca volvió a casarse. Trágico, pero bastante común. Pero ahora, con lo que sabía, esa historia le despertaba preguntas. La muerte repentina de un hombre sano de 40 años. El escenario perfecto para quedarse con la herencia y seguir un romance secreto. Emily empezó a indagar. Buscó todo lo que pudo sobre Tomás Salazar. Encontró poca cosa. Antiguos listados de empresas, registros de empleados. Nada especial. Entonces entró su búsqueda en Carmen. Revisó archivos municipales, viejos periódicos digitalizados. Buscaba cualquier mención de su apellido de soltera, de su nombre. Era un trabajo lento y casi desesperante. Horas y días cribando toneladas de datos inútiles. Leía esquelas, crónicas de bodas, noticias de eventos locales. Buscaba algo que rompiera la imagen perfecta de la heroica viuda. Y lo encontró. Una pequeña nota en un amarillento periódico local de hace 25 años. Estaba en la tercera página, en la sección Escándalos de la semana. No era sobre Carmen, sino sobre otra cosa, una clínica psiquiátrica privada llamada Aguas Tranquilas, situada entonces en las afueras de la ciudad. El artículo, escrito con un tono mordaz, denunciaba métodos cuestionables, quejas de familiares, y cómo personas sanas pero incómodas eran encerradas allí, despojadas de sus derechos y bienes. Mencionaba que la clínica estaba al borde del cierre por múltiples inspecciones y escándalos. Emily leía y su corazón se aceleraba. Una clínica psiquiátrica, el mismo patrón, el mismo método. No podía ser casualidad. Llegó al último párrafo y se quedó helada. La guinda de esta historia turbia fue la reciente y sospechosa muerte de un paciente, un ingeniero adinerado, ingresado en Aguas Tranquilas, por insistencia de su esposa con diagnóstico de trastorno depresivo agudo, que semanas después murió de un supuesto infarto repentino. El nombre del paciente,
Por razones obvias, no se revela, pero según rumores este caso fue la gota que colmó el vaso para las autoridades. Ingeniero. Infarto. Ingreso por orden de la esposa. Emily se recostó en la silla. No había dudas, era Tomás Salazar, su suegro, el padre de Joaquín. Carmen ya lo había hecho antes. No solo se libró de un marido molesto, primero lo desacreditó, declarándolo loco, y luego, cuando estaba aislado y sin defensa, organizó su muerte repentina. Y después intentó lo mismo con ella. Esta vez, por suerte, sin llegar al final. Volvió a leer el artículo, buscando un nombre, el del director de esa clínica maldita. Estaba al final. A pesar de las acusaciones, el director y médico jefe de Aguas Tranquilas, el señor Dubois padre, sigue negando todo, calificándolo como intrigas de la competencia. Dubois. El apellido le resultaba muy familiar. Se puso a pensar dónde lo había escuchado. No en periódicos, no en archivos, en la vida diaria. Y entonces lo recordó. En su ciudad había toda una dinastía de médicos Dubois. El más famoso, Laurent Dubois, uno de los terapeutas más respetados. Conseguir cita con él era casi imposible, con reputación impecable. Emily buscó Dr. Laurent Dubois. En la pantalla apareció su foto, mirada segura, sonrisa confiable. Bajo ella, su biografía, médico de tercera generación, hijo del conocido psiquiatra André Dubois. El círculo se cerraba. Hijo del director de aquella clínica escandalosa. Un médico respetado, con la sombra del pasado de su familia. Eso lo explicaba todo. Como Carmen había encontrado al doctor Müller, de donde venían sus contactos en el mundo médico. No buscó nuevos cómplices, recurrió a los de siempre, a los que ya le habían ayudado. La familia Dubois le debía un favor. O, más probable, estaban en el mismo barco, atados por viejos pecados. Emily había encontrado una nueva palanca, pero era peligrosa. Laurent Dubois defendería la reputación de su padre a toda costa. Aún así, no tenía elección, debía obligarlo a hablar. Al día siguiente, Emily fue de frente. No había tiempo para trampas o planes elaborados. Encontró la dirección de la clínica privada donde atendía Laurent Dubois y se fue allí, sin cita, sin avisar. Era un edificio moderno de vidrio y hormigón, todo lo contrario a la dudosa Armonia. Dentro todo era impecable, recepcionistas amables, acabados de lujo, silencio y orden. Emily se acercó al mostrador. Necesito ver al doctor Dubois. Es muy urgente. La recepcionista la miró con una pizca de fastidio. La agenda del doctor está llena para el próximo mes. Lo entiendo, pero se trata de su padre, André Dubois, y de la clínica, Aguas Tranquilas, dijo Emily en voz baja pero clara. El nombre del padre y el de la antigua clínica surtieron efecto. La expresión de la recepcionista cambió, marcó un número interno y susurró algo por el teléfono. Un minuto después le dijo a Emily que el doctor podía darle 5 minutos. El despacho de Laurent Dubois era tan impecable como toda la clínica, una gran ventana, escritorio de madera oscura, todo en perfecto orden. El doctor se veía igual que en las fotos, seguro, pulcro, exitoso. Sentado en su sillón, la observaba con una mirada fría y calculadora. «Tiene 5 minutos», dijo, sin invitarla a sentarse. Emily decidió ir al grano. Le contó todo lo que le había pasado, la sopa, el haloperidol, la clínica del doctor Müller. Luego fue directo al punto. «Sé que Carmen Salazar hizo lo mismo con su primer marido, Tomás. Y sé que su padre la ayudó desde su clínica, Aguas Tranquilas. Esperaba cualquier reacción, sorpresa, negación, miedo. Pero la de Dubois fue otra. Su rostro se puso rojo de ira. «¿Cómo se atreve?», exclamó levantándose. Su calma se evaporó. «¿Cómo se atreve a venir aquí y ensuciar el nombre de mi padre?». «No lo ensucio. Estoy diciendo hechos», respondió Emily con calma, aunque el corazón se le encogía. Un artículo en un periódico, la muerte sospechosa de un ingeniero, el cierre de la clínica. Y ahora el mismo patrón conmigo. Müller seguramente es su hombre. Esto es una red de favores. «Fuera», gritó Dubois, señalando la puerta. Su cara estaba deformada por la rabia. «Fuera de mi despacho. Una palabra más y llamaré a la policía. Y le prometo que después de su visita aquí, el trámite para declararla incapacitada irá más rápido. Usted está enferma, y su sitio es una clínica». Emily entendió que había perdido. Había tocado el punto más sensible,
el honor de la familia, la memoria de su padre. Él nunca lo admitiría, nunca la ayudaría. Protegería su reputación, construida sobre huesos del pasado, hasta el final. Salió sin decir nada, atravesó la recepción bajo la mirada fulminante de la recepcionista y salió a la calle. La invadió una desesperación más profunda que nunca. Era su última oportunidad, su última pista. Y se había roto, todo había terminado. Volvió al piso de Margot destrozada. Le contó a su hermana el fracaso. Se sentaron en la cocina en silencio, las dos sabiendo que era un callejón sin salida. No quedaban más jugadas. Tarde en la noche, cuando ya iban a acostarse, alguien llamó suavemente a la puerta. No timbró, sino que golpeó muy bajo. Margot y Emily se miraron. ¿Quién podía ser? Emily se acercó de puntillas y miró por la mirilla. En el rellano estaba Claudette. Abrió. Claudette entró como un animal asustado. Sin abrigo, solo un suéter, el pelo despeinado, con una expresión desquiciada. Temblaba entera. No puedo más, susurró con los ojos desorbitados. No puedo ser parte de esto. No puedo mirarlos a la cara sabiendo todo. Llevaba en las manos una vieja caja de zapatos polvorienta, atada con un cordel. No sé si esto servirá, dijo, tendiéndosela a Emily. Era de mamá. La guardaba en el altillo. Decía que eran cartas viejas, recuerdos. Pero después de todo, pensé que tal vez haya algo. Le puso la caja en las manos. Me voy. Me iré a casa de mi tía en otra ciudad. No me busques. No puedo. Y tan rápido como llegó, salió y desapareció. Emily se quedó en el pasillo con la caja polvorienta. La puso sobre la mesa de la cocina. Ella y Margot la miraban, sin atreverse a abrirla. Era como una caja de Pandora. El último saludo del pasado. Emily desató el cordel y quitó la tapa. Dentro, cartas viejas, amarillentas, apiladas con cuidado. Algunas atadas con cintas. Margot se fue a dormir y Emily se quedó. Preparó un té fuerte y empezó a leer. Pasó la noche entera hurgando en una vida ajena, cartas de amigas, postales de familiares, notas de su marido, Tomás. Secas, rutinarias, llenas de detalles domésticos. Nada especial. Fue revisando montones uno por uno. Ya amanecía cuando llegó al último paquete de cartas, atado con una cinta de raso desteñida. La letra era distinta, insegura, masculina, muy inclinada. Emily desató la cinta y empezó a leer. Desde las primeras líneas supo que eso era lo que buscaba. Eran cartas de amor, llenas de pasión, nostalgia y promesas. Escritas por un hombre que amaba con locura a Carmen y odiaba a su marido. Lo llamaba carcelero, estorbo, obstáculo para su felicidad. Mi querida, mi única Carmen, falta muy poco. Pronto nos libraremos de ese inútil que está entre nosotros. El plan casi está listo. Un par de semanas más y tu inútil esposo desaparecerá de nuestras vidas para siempre. Y entonces estaremos juntos. Tú, yo y nuestro hijo. Nuestro, no suyo. Y la casa de campo y todo lo demás será nuestro. Solo nuestro. Emily leía y sentía las manos heladas. Nuestro hijo, no suyo. Entonces Joaquín llegó al final. A la firma. Ya sabía qué nombre encontraría, pero la realidad fue peor de lo que imaginaba. La carta estaba firmada, por siempre tuyo, Francisco Morales. Y la firma, debajo, una postdata, jefe del Departamento de Planificación Regional, Francisco Morales. No solo Emily conocía ese nombre, lo conocía toda la ciudad. No era un fantasma del pasado, sino uno de los funcionarios más poderosos de la región. Con enormes contactos, reputación intachable. Un hombre al que nadie podía enfrentarse. Y ese hombre era el padre biológico de su marido y el autor del plan para destruirla. Ahora todo estaba claro, absolutamente todo. ¿Por qué se sentían intocables? ¿Por qué Mueller aceptó falsificar sin problemas? ¿Por qué incluso el respetado Dubois defendía con tanta furia su nombre? Ese complot tenía protección, poderosa, influyente, presente en todos los rincones de la ciudad. Francisco Morales, padre biológico de Joaquín, amante de Carmen, el hombre que vengaba a su manera al padre de Emily, destruyéndola. Sostenía el paquete de cartas que eran a la vez salvación y sentencia de muerte, prueba absoluta, una confesión directa de un alto funcionario sobre un plan para asesinar, escrita de su puño y letra. ¿Pero qué hacer con eso? Ir a la policía sería suicida. Morales era parte del sistema. Cualquier policía o fiscal vería su nombre y enterraría el caso.
Y a ella, con su historial de armonía, la encerrarían de por vida. Dirían que las cartas eran falsas, producto de su imaginación. Cuando Margot despertó y vio la cara de Emily y las cartas sobre la mesa, entendió todo sin palabras. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en un susurro. No podemos ir a las autoridades, respondió Emily con voz apagada. Entonces hay que ir con quienes están contra las autoridades. En su ciudad había un solo periódico independiente, _Tribune Libre _ y allí trabajaba un periodista famoso por sus investigaciones explosivas, Henry Lecomte. No temía atacar al alcalde, a los oligarcas locales, a los funcionarios corruptos. Era su última esperanza. Emily encontró su teléfono de trabajo. Lo llamó desde una tarjeta SIM desechable. ¿Henry Lecomte?, preguntó, intentando cambiar la voz. Tengo una historia para usted. Una historia de corrupción, fraude y posiblemente asesinato. Involucra a un funcionario muy importante. Al otro lado hubo silencio. ¿Quién habla?, preguntó Lecomte, con voz grave y algo cansada. No importa quién soy. Lo importante es la historia. Y tengo pruebas irrefutables. Documentos. Eso lo despertó. Acordaron verse esa misma noche en una cafetería desierta a las afueras de la ciudad. Emily se preparó para ese encuentro como para la última batalla. Hizo fotos de calidad de las cartas de Morales, grabó un video pasando sus páginas. Sacó copias del comprobante bancario, del extracto de cuenta, del informe de la clínica de Müller. Reunió todo en un paquete digital y lo guardó en una memoria USB. Los originales quedaron con Margot, en un lugar seguro. Henry Lecomte resultó ser un hombre de unos 50 años, con ojos cansados y una sonrisa cínica. Escuchó a Emily en silencio, sin interrumpirla. Ella le contó todo de principio a fin: la sopa, la clínica, la cuenta vacía, las cartas de Morales. Cuando terminó, él se quedó un rato en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. En serio, dijo al fin. Si la mitad de esto es verdad, es una bomba. Es todo verdad, dijo Emily, entregándole la memoria. Aquí está todo. Fotos, videos. Revíselo usted mismo. Él tomó la memoria. ¿Y qué quiere que haga? Quiero que lo publique. Que todos sepan quién es realmente Francisco Morales y lo que hizo. Lecomte sonrió con ironía. Señorita, ¿sabe con quién se está metiendo? Morales no es un alcalde de adorno. Es un pez gordo. Me traga y ni se atraganta. Por eso vine a usted. Todos dicen que no le tiene miedo a nada, dijo Emily, apelando a su orgullo. Funcionó. En sus ojos apareció un destello de emoción. Está bien, revisaré lo que tiene. Si los documentos son auténticos, le prometo que irá en primera plana. Será el reportaje más grande en la historia de este periódico. Se fue, dejando a Emily con una frágil, casi irreal esperanza. Por primera vez en todo ese tiempo, tenía un aliado. Fuerte, profesional. Alguien capaz de luchar contra el sistema en su propio terreno. Los días siguientes pasaron en una espera angustiosa. Emily y Margot apenas salían de casa, revisando la web del diario cada hora. Lecomte no llamaba. Emily esperaba que fuera buena señal. Estaría trabajando, comprobando la información, preparando el reportaje. El día fijado para la publicación era viernes. Emily no durmió en toda la noche del jueves al viernes. Imaginaba los titulares: funcionario asesino, complot en las altas esferas del poder. Imaginaba la cara de Morales al leerlo. A primera hora, Margot fue al kiosco y compró el nuevo número de _Tribune Libre _. Entró corriendo al piso, pálida, y tiró el periódico sobre la mesa. Emily lo agarró. Revisó la portada. Nada. Segunda, tercera página, política, deportes, noticias locales. Ni una palabra de Morales, de la clínica, de ella. Nada. La esperanza que aún ardía en su interior se apagó como una vela. La había engañado, o lo habían amenazado, o comprado. No sabía qué era peor. Pasó el día en apatía. Por la tarde sonó su teléfono. Número oculto. Contestó. Sí. ¿Ya te diste cuenta? La voz era extraña, burlona. ¿Por qué no salió nada?, preguntó Emily en voz baja. ¿Cómo que nada? Claro que salió. Buscaste mal. Mira el número de ayer. Quinta página. Una notita pequeña. Emily sintió frío. Margot, oyendo la conversación, ya rebuscaba en la pila de periódicos. Encontró el ejemplar de ayer, lo hojeó hasta la quinta página y se quedó helada. ¿Qué dice?
Preguntó Emily al teléfono, aunque ya sabía la respuesta. Léelo tú misma, dijo Lecomte con sorna. Es un artículo muy interesante. Sobre una loca del pueblo que sufre de paranoia y acosa a personas respetables con acusaciones absurdas. Por ejemplo, a un funcionario muy conocido y respetado, Francisco Morales. Margot le tendió el periódico. Emily leyó el titular, Síndrome de persecución, cuando la fantasía enferma se convierte en amenaza para la sociedad. Las palabras se le nublaban. Ahí estaba su historia, pero al revés, retorcida. Ya no era la víctima, sino la agresora. Una mujer inestable y vengativa que, por problemas familiares, quiso ensuciar el nombre de su suegro, un funcionario honorable. Se mencionaba su ingreso en un centro especializado y su supuesta tendencia a inventar. Lo entendió todo. Morales no solo había hecho callar a Lecomte. Eso era demasiado simple para él. Usó su propia arma contra ella. Tomó su historia, sus pruebas, y las convirtió en un instrumento de humillación pública. No solo le cerró la boca, la expuso ante todos como una loca peligrosa e increíble. Destruyó su reputación para siempre. Y sabía que el artículo no era el final. Era una advertencia. Y una preparación de la opinión pública. Ahora que, a ojos de la ciudad, era una mujer inestable y paranoica, cualquier paso que dieran sería visto como una medida necesaria, como salvarla de sí misma. No tardaron en actuar. A las 9 de la mañana siguiente, sonó el timbre en casa de Margot. No era un golpe suave como el de Claudette, sino un timbrazo insistente y autoritario. Emily fue a la puerta. Por la mirilla vio a dos personas, una mujer de traje y un policía uniformado. Sintió el corazón hundirse. Sabía a qué venían. Abrió. ¿Emily Salazar?, preguntó la mujer con tono oficial e indiferente. Sí. Soy agente judicial. Esto es para usted. Firme la entrega. Le dio un sobre grueso. Emily lo tomó con mano temblorosa. Era una citación oficial. Notificación de audiencia judicial. No esperaban. Daban el golpe final. Morales y Carmen, alarmados por su visita al periodista, aceleraron el plan. Usaron todo, la declaración escrita de Joaquín sobre su comportamiento extraño y amenazante, el informe oficial del Dr. Müller sobre su trastorno psicológico agudo. La audiencia para declarar a Emily Salazar incapaz y ordenar su ingreso psiquiátrico forzoso estaba fijada en 48 horas. 2 días. Le daban 2 días para prepararse para un juicio que decidiría su destino. No tenía abogado, apenas dinero, ni un solo testigo. Todas sus pruebas, los videos, las cartas de Morales podían ser usadas en su contra como prueba de su delirio. Sin un testigo de peso, estaba perdida. Sentada en el sofá, con la citación en la mano, por primera vez sintió verdadero miedo. No por su libertad, ni por su dinero, ni por su reputación. Miedo por su mente. Imaginó paredes blancas, enfermeros silenciosos, inyecciones que enturbiaban la conciencia y volvían dócil. No querían solo encerrarla, querían curarla, hacerla normal, obediente, borrar su identidad. Y tenían todas las de ganar. Margot se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Algo se nos ocurrirá, dijo, sin la seguridad de antes. ¿Y qué podían hacer? ¿Encontrar en 2 días un abogado honesto dispuesto a enfrentarse a Morales? Imposible. ¿Confiar en un juicio que seguramente ya tenía la sentencia escrita? Ingenuo. Emily estaba atrapada en una trampa legal perfecta. Cada paso que daba, cada intento de defenderse, solo apretaba más el lazo. Fue al periodista y consiguió un artículo sobre una loca. Fue a Dubois y lo provocó, dándole material para usar contra ella en el juicio. Ella misma había puesto en sus manos todas las cartas. Se quedó inmóvil, mirando un punto fijo. El tiempo se detuvo. No pensaba, solo sentía el peso de un final inevitable. Entonces sonó su teléfono. El número lo conocían muy pocos. Miró la pantalla, desconocido. No quería contestar, pero Margot insistió. Contesta, puede ser importante. Emily llevó el teléfono al oído. Sí. ¿Emily Salazar? Soy Laurent Dubois. Emily se quedó inmóvil. Dubois. El hombre que 2 días antes la había echado de su despacho amenazándola con la policía. ¿Por qué llamaba? ¿Para burlarse? ¿Para decirle que sería testigo de la acusación? ¿Podemos hablar? Su voz sonaba grave, sin rastro de la ira de antes. ¿De qué?, preguntó Emily con indiferencia. De lo que hablamos en mi despacho. Sobre mi padre.
Y sobre Carmen Salazar. Emily guardó silencio, sin saber qué decir. Parecía otra cruel broma. Después de que te fuiste yo, titubeó, buscando las palabras. Tu visita me hizo pensar. No te creí. Estaba convencido de que mentías para ensuciar la memoria de mi padre. Pero algo no me dejaba tranquilo. Hablaba despacio, con dificultad, como si cada palabra le doliera. Mi padre guardaba en casa archivos privados, documentos que no tenía en la clínica. Nunca los había revisado, pero anoche los encontré, y pasé toda la noche leyendo. Volvió a quedarse callado. Emily escuchaba conteniendo la respiración. Creo que deberías verlo, dijo al fin. Me equivoqué. Mi padre no era un santo. ¿Qué encontró?, susurró Emily. En la voz de Dubois se notó la amargura. Encontré su ficha, la de Carmen. Fue paciente de mi padre unos meses antes de que ingresara su marido. Él le puso un diagnóstico que ocultó a todos. Lo anotó en su diario personal: tendencias manipuladoras y psicopáticas con inclinación a la mentira patológica. Ella no era la víctima, era una depredadora. Usó a mi padre para librarse de su marido, y ahora, parece, está usando el mismo plan contra ti. La esperanza que ella ya había enterrado resurgió, frágil, débil, pero viva. ¿Está dispuesto a confirmarlo? ¿En el juicio?, preguntó Emily, temiendo la respuesta. Hubo silencio. Emily escuchaba la respiración pesada de Dubois. Sabía que le pedía lo imposible: enfrentarse al sistema, a Morales, y sobre todo admitir públicamente que su padre estuvo implicado en algo sucio. Era el final de su impecable reputación. Sí, dijo por fin, con voz firme. No permitiré que usen el legado de mi padre para otro crimen. Estaré en la audiencia, y llevaré sus registros. Emily le dio las gracias y colgó. Se volvió hacia Margot. Por primera vez en días, en su rostro había algo que se parecía a una sonrisa. Tenemos testigo, dijo. ¿Y qué testigo? La alianza con Dubois lo cambiaba todo. Ahora no era solo su palabra contra la de ellos. Tenía un informe experto respaldado por documentos históricos. Era un arma poderosa. Pero Emily lo sabía, podía no ser suficiente. La batalla sería en el terreno de Morales. Jueces, fiscales, todo era su campo. Podía presionar, intimidar, comprar. Podía declarar falsos los documentos de Dubois padre y presentarlo a él como un difamador de la memoria de su propio padre. En la sala, Morales tenía demasiado poder. No podemos ganar ahí, le dijo Emily a su hermana esa noche. Ni siquiera con Dubois. Lo retorcerán todo. Tenemos que cambiar el campo de batalla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Margot sin entender. Ellos quieren darme una paliza pública en el juicio. Yo les daré la suya, pero en mi terreno. No voy a defenderme, voy a atacar. En la mente de Emily empezaba a tomar forma un nuevo plan. El más arriesgado, el más audaz, el más loco de todos. Decidió que no esperaría al juicio. Ella daría su veredicto un día antes. Carmen cumple 66 pasado mañana, dijo Emily. Es perfecto. Margot la miró horrorizada. ¿Qué piensas hacer? Le voy a dar una fiesta. Una recepción elegante en la casa de campo, en su honor, por nuestra reconciliación. El plan era pura locura. Gastar el poco dinero que le quedaba al que Margot le había dado no en un abogado, sino en un banquete. Invitar a todos, familiares, vecinos influyentes, conocidos comunes, figuras clave de su pequeño círculo, para quienes la reputación lo era todo. Reunir a todas las serpientes en un solo nido. No van a venir, dudó Margot. Pensarán que ya perdiste la cabeza. Por eso mismo vendrán, sonrió Emily. Querrán ver mi última humillación, como me arrastro pidiendo perdón. No podrán resistirse. Será su triunfo, un día antes de destruirme oficialmente. Las siguientes 24 horas fueron una carrera frenética. Emily y Margot trabajaron sin dormir. Emily llamaba a los invitados. Hablaba con voz humilde y quebrada, diciendo que había entendido sus errores, que estaba arrepentida y que quería disculparse públicamente con su querida suegra en su cumpleaños para hacer las paces. Tal como había previsto, nadie rechazó la invitación. En sus voces se notaban la curiosidad, el morbo, la lástima, todo el abanico de emociones que despierta la expectativa del ridículo ajeno. Luego llamó a Carmen. Solo vengan, tú, Joaquín, es muy importante para mí. Lo pensaremos, respondió Carmen con frialdad y colgó. Pero Emily sabía que irían. Sin duda irían. Mientras tanto, Margot organizaba todo.
Encargó la comida al mejor restaurante de la ciudad y contrató camareros. Gastaron casi todo el dinero. Era ir a todo o nada. Por la noche, en la víspera del cumpleaños, cuando parecía que todo estaba listo, el teléfono de Emily sonó otra vez. Número desconocido. Hola, Emily, soy yo, susurró Claudette con miedo. Claudette, ¿no te habías ido? No pude. Volví por unas cosas. Emily, está pasando algo raro. ¿Qué pasa? Emily se tensó. Estoy en su piso de la ciudad. Ellos se fueron con Joaquín. Entré al despacho de mi padre, o sea de Tomás. Y mi madre está allí. Está rompiendo algo. Papeles. Los pasa por la destructora. No me ha visto. Estoy escondida. Claudette, ¿puedes ver qué son esos papeles? Con mucho cuidado. Lo intentaré. Hubo unos minutos de silencio, solo se oía el susurro de Claudette y algún ruido lejano. No puedo acercarme mucho, me verá. Pero en la papelera junto a la destructora hay pedazos. Creo que uno no pasó por la máquina, lo rompió a mano. Voy a intentar juntar los trozos. Emily esperó, sintiendo que los segundos se estiraban. Ya está, susurró Claudette. Parece un contrato de compraventa. ¿Qué contrato? El corazón de Emily se detuvo. No puedo leerlo todo, pero veo tu nombre, y la dirección de la casa de campo, y otro nombre, Morales Francisco. Emily cerró los ojos. Estaban destruyendo las pruebas de su vínculo. Claudette, ¿hay fecha? Sí. Es un contrato de traspaso de propiedad de la parcela de campo de ti, Emily Salazar, a él, Morales Francisco. ¿Y la fecha? Emily, es para mañana. El día después del juicio. Emily lo entendió todo. Estaban tan seguros de ganar que ya tenían preparado el documento. En cuanto el tribunal la declarara incapaz, Joaquín, como su tutor, firmaría. La casa de campo, el objetivo central de toda esta vendetta, pasaría legalmente a su verdadero dueño. No solo querían arrebatársela, querían hacerlo por la vía legal. Y ahora Carmen destruía borradores y copias para que nadie supiera nunca de la operación. Pero cometió un error, pequeño, pero fatal. La noche de la fiesta, la casa de campo, testigo de tanto dolor, se transformó. En la terraza y el salón se alineaban mesas cubiertas con manteles blancos, velas encendidas, camareros con guantes blancos sirviendo aperitivos y champán, música suave de fondo, todo perfecto, como en una foto de revista de lujo. Los invitados empezaron a llegar, familiares, vecinos, conocidos lejanos, todos aquellos que habían disfrutado comentando la caída de Emily a sus espaldas. Ahora venían a presenciar el final de ese espectáculo. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y una lástima teñida de desprecio. Emily los recibía en la entrada. Estaba tranquila, aterradoramente tranquila. Llevaba un vestido sencillo y elegante de color rojo oscuro, el cabello recogido con cuidado. Sonreía, aceptaba felicitaciones para su suegra, agradecía que hubieran venido. Interpretaba su papel a la perfección, el de una mujer rota y arrepentida que intentaba salvar lo que quedaba de su familia. Los invitados principales llegaron los últimos. Carmen, Joaquín y él, Francisco Morales. Emily lo veía por primera vez en persona y no en una foto. Alto, canoso, con una mirada dura y autoritaria. Se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar. Vestía un traje caro y miraba a Emily desde arriba, como si fuera invisible. Carmen estaba en su elemento. Era la reina del baile. Recibía felicitaciones, inclinando la cabeza con superioridad. Joaquín estaba a su lado, como un paje fiel, irradiando orgullo y anticipando el día siguiente. Eran los triunfadores. Habían venido a disfrutar de su victoria. Emily se acercó a ellos. Carmen, Francisco, Joaquín. Gracias por venir, dijo con voz baja y sumisa. No podíamos faltar, Emily, respondió Carmen con una dulzura envenenada. La familia es lo más importante. El aire en la terraza estaba cargado de tensión. Los invitados cuchicheaban, lanzando miradas furtivas a esa extraña escena de reconciliación. Todos esperaban el plato fuerte, la confesión pública de Emily. Ella se movía entre los invitados, servía champán, sonreía, mantenía conversaciones triviales. Nadie veía que, de vez en cuando, su mano tocaba un pequeño teléfono escondido en el bolsillo del vestido. Intercambiaba breves mensajes con Margot. Margot estaba allí, pero nadie la reconocía. Vestía un uniforme de camarera y se movía con profesionalidad entre la cocina y la terraza.
Era la directora técnica de la velada. Horas antes de que llegaran los invitados, Emily y ella habían instalado en el salón un proyector y una gran pantalla oculta detrás de un viejo cuadro en un pesado marco. Todo estaba listo. Emily esperaba el momento adecuado, el instante en que todos estuvieran reunidos, cuando la tensión alcanzara su punto máximo, cuando sus enemigos se sintieran completamente seguros en la cima de su poder. Y ese momento llegó. Los invitados ya habían bebido un par de copas, las conversaciones eran más animadas. Carmen estaba sentada a la cabecera de la mesa, con Morales a su lado. Ellos eran el centro del universo. Emily tomó un cuchillo de la mesa y golpeó suavemente su copa. El sonido cristalino hizo que todos callaran. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Estaba en el centro de la sala, frágil, sola, con una copa de champán en la mano. Queridos invitados, empezó. Su voz era firme y clara, sin rastro de la timidez de antes. Estamos aquí reunidos por un motivo maravilloso, celebrar el cumpleaños de mi querida suegra, Carmen. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los invitados. Carmen y Morales la miraban con sonrisas triunfales. Esperaban disculpas, lágrimas, humillación. En este día quiero alzar mi copa y brindar. Brindar por mi suegra. Por una suegra que siempre consigue lo que quiere. Sus palabras sonaron ambiguas. El ambiente se llenó de desconcierto. Emily continuó, mirando directamente a los ojos de Carmen. Por su determinación, por su habilidad para alcanzar sus metas sin detenerse ante nada, ni ante nadie. Alzó la copa más alto. En ese momento, el teléfono en su bolsillo vibró brevemente. Era la señal de Margot. El mensaje era corto, todo cargado. Paquete enviado. Espero tu orden. Todas las pruebas videos, fotos de las cartas de Morales, copia del contrato roto, extractos bancarios, la grabación con Lecomte, las páginas escaneadas del diario de Dubois padre ya estaban en varios servidores en la nube. Los enlaces habían sido enviados a una lista preparada, grandes medios nacionales, blogueros de investigación y, lo más importante, la oficina virtual de la Agencia Anticorrupción en Bruselas. Todo saldría a la luz en el momento en que Emily pulsara un solo botón. Tenía el dedo sobre enviar. Todos la miraban. Por tu salud, Carmen dijo, y en su voz sonó acero. En ese instante, detrás de ella se oyó un zumbido suave. El cuadro en el pesado marco comenzó a elevarse lentamente, revelando la pantalla blanca. Antes de que alguien pudiera reaccionar, en el silencio se escuchó la voz inconfundible de Carmen, amplificada por los altavoces. ¿Crees que es por dinero, idiota? En la pantalla apareció la imagen en blanco y negro del salón. Carmen y Joaquín sentados en esa misma mesa. La grabación de la cámara que Emily había instalado semanas atrás empezó a proyectarse para todos. El sonido era claro, y cada palabra, llena de veneno y odio, se oía hasta en el último rincón. La conspiración, guardada en secreto durante tanto tiempo, se hacía pública en un instante. Su padre, ese santurrón. Es el hombre que hace 30 años metió a Francisco en la cárcel. Vamos a recuperar la vida que nos robaron. La voz de Carmen llenó el silencio. Los invitados, congelados con las copas en la mano, miraban de la pantalla a Carmen y de vuelta. Sus rostros pasaban del asombro a la incomprensión y luego a una lenta y fea comprensión. La primera en reaccionar fue Carmen. «Apaguen eso», gritó, levantándose de golpe. «Apaguen esa basura ahora mismo. Es falso». Pero ya era tarde. El mecanismo estaba en marcha y no se podía detener. Joaquín estaba pálido como la cera, aferrado al mantel. Miraba la pantalla, a sí mismo balbuceando excusas, a punto de desmayarse. Morales, en cambio, mantenía la compostura. Se levantó despacio. Su rostro estaba ennegrecido por la furia, pero su voz era firme y autoritaria. «¿Qué es este circo?», tronó. «¿Qué clase de broma cruel es esta? Todos pueden ver que esta mujer está enferma. Monta espectáculos con grabaciones falsificadas para manchar a personas honestas». Algunos invitados, los vinculados a Morales, asintieron, intentando respaldarlo. Pero la mayoría guardó silencio, con los ojos fijos en Emily. ¿Una broma? Emily habló con calma, pero su voz cortaba como cristal. «No, Francisco, no es una broma, es una prueba». Se acercó a la mesa principal, donde estaban sus enemigos, y sacó el primer documento de una carpeta que Margot había guardado hasta ese momento. «Por ejemplo, aquí está el extracto de mi cuenta bancaria.
Casi toda mi herencia transferida a la clínica Armonia. Dejó el papel sobre la mesa. Y aquí, un poder falso con el que mi marido miró a Joaquín hizo esa operación. Sacó la siguiente hoja. Eran los trozos pegados con cinta adhesiva. Y esto es lo que tu adorada Carmen se apresuró a destruir anoche. Una copia del contrato de traspaso de esta casa a ti, Francisco, con fecha de mañana. Muy previsor. Carmen miraba los trozos pegados, y su rostro se deformó de horror. Había entendido que la había traicionado su propia hija. Claudette susurró con rabia. Pero Claudette no estaba allí, ya estaba lejos. Todo esto es mentira, calumnias, gritó Morales. Invenciones de una loca, no tienes testigos. Sí, dijo Emily en voz baja, uno sí. Joaquín se volvió hacia su marido. Él estaba encogido, sin levantar la mirada. Joaquín, diles la verdad. Por una vez en tu vida, cuenta cómo me echabas polvo en la sopa. Cuenta cómo tú y tu madre planeaban encerrarme en una clínica. Joaquín seguía en silencio, con los hombros temblando. Está claro, dijo Emily con desprecio. No esperaba nada diferente de él, pero hay otros testigos. En ese momento, Morales hizo un gesto para llamar a sus hombres y que echaran a Emily. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí. Pero justo cuando dos hombres corpulentos de la mesa del fondo empezaban a levantarse, la puerta de la terraza se abrió. En el umbral estaba el doctor Laurent Dubois, con una carpeta delgada en las manos. Entró en la sala, y todas las miradas se dirigieron hacia él. Su presencia fue como una bomba. Todos en la ciudad lo conocían, y todos conocían su reputación. Buenas noches, dijo, recorriendo la sala con una mirada seria. Perdón por la intromisión. No estaba invitado, pero creo que mi presencia aquí es necesaria. Se acercó a la mesa y se colocó junto a Emily. El señor Morales llama enferma a Emily y dice que sus palabras son inventos. Yo, como médico, puedo confirmar que Emily está absolutamente sana. Pero su suegra, la señora Salazar, lamentablemente no. Abrió la carpeta. Estos son archivos personales de mi difunto padre, el doctor André Dubois. Entre ellos está el historial médico de la ciudadana Carmen Salazar, de Soltera Flores. El diagnóstico, psicopatía con marcadas tendencias manipuladoras. Aquí se detalla cómo, siendo paciente de mi padre, lo presionó y amenazó para que internara a su marido, Tomás Salazar, completamente sano, con el objetivo de quedarse con sus bienes. Un tratamiento que, como sabemos, terminó con su muerte repentina. Un murmullo de horror recorrió la sala. Carmen miraba a Dubois con un miedo animal en los ojos. Eso es secreto médico, balbuceó. Aquí no hay secreto médico, cortó Dubois. Aquí hay encubrimiento de un crimen, en el que, para mi vergüenza, participó mi padre. Y no voy a permitir que esta historia se repita. Morales entendió que perdía el control. Su rostro se volvió rojo. Agárrenlos a los dos, ordenó a sus hombres. Los guardias se movieron hacia Emily y Dubois. Los invitados, asustados, empezaron a levantarse de sus asientos. Pero Emily no se movió. Sacó tranquilamente el teléfono del bolsillo. En ese mismo momento, el aparato vibró con un sonido corto y agudo. Una notificación. Levantó el teléfono para que todos lo vieran. Demasiado tarde, Francisco dijo, clara y firme. Los enlaces ya están en la red. Y justo entonces, como para confirmarlo, en el silencio empezaron a sonar los teléfonos de los invitados, uno tras otro. Primero uno, luego otro, luego un tercero. La gente sacaba sus móviles, miraba las pantallas y sus rostros se transformaban de sorpresa. Notificaciones de agencias de noticias. Última hora. Escándalo. Un alto funcionario acusado de corrupción y de organizar un grupo criminal. Morales miró la pantalla del teléfono de un invitado y luego a Emily. El color se le fue del rostro. Entendió. Entendió que no era solo un escándalo. No era solo una humillación social. Era el final. Total, público, documentado en tiempo real. Su imperio se derrumbaba ante sus ojos. Aquí y ahora. Su carrera, su poder, su reputación. Todo reducido a cenizas en segundos. Y la humillación pública sería solo el principio. Sabía lo que vendría después, arresto, investigación, juicio, pero uno de verdad. Emily estaba de pie en medio de una sala convertida en un avispero. Algunos hablaban por teléfono, otros intentaban irse sin llamar la atención. Carmen lloraba en silencio, con la cara hundida en la mesa. Joaquín permanecía inmóvil, mirando a la nada.
Ella los miraba sin burla, sin odio, solo con un cansancio helado. No era venganza, solo había contado la verdad. Y la verdad era más terrible que cualquier venganza. Se dio la vuelta y, sin mirar a nadie más, caminó hacia la salida. Margot y Dubois fueron tras ella. Salió a la noche fresca del jardín. Inspiró hondo. El aire era limpio y frío. Sacó el teléfono, buscó en la agenda el número de su marido, que nunca había cambiado de nombre. Lo seleccionó y pulsó eliminar. El teléfono preguntó, ¿seguro que desea eliminar este contacto para siempre? Pulsó sí. Todo había terminado. De verdad. Así acabó esta historia. Una historia que empezó con un plato de sopa en la terraza de una casa de campo y terminó con la caída total de unas vidas y la recuperación de la verdad. Hemos recorrido este camino junto a Emily, desde su miedo silencioso hasta su frío triunfo. Y ahora que todo ha quedado atrás, surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Creen que hizo bien Emily al montar este juicio público? ¿Tenía otra forma de lograr justicia en un mundo donde su enemigo tenía un poder ilimitado? ¿O quizás su venganza, aunque justa, fue demasiado cruel? Al fin y al cabo, no solo destruyó a sus enemigos, sino toda su vida tal y como la conocían. ¿Y qué opinan de los demás protagonistas? Joaquín, ese hombre débil y sin voluntad que cometió un crimen monstruoso solo para complacer a su madre, ¿merece compasión o solo desprecio? Y Claudette, que con un acto pequeño y cobarde dio a Emily el arma más poderosa, ¿es una traidora a su familia o la salvadora de otra vida? Y quizá la gran pregunta que deja esta historia, ¿dónde está la línea entre venganza y justicia? ¿Lo que hizo Emily fue un acto frío y calculado de venganza o la única manera posible de restablecer la verdad y protegerse? Su opinión es muy valiosa para nosotros. Compartan sus pensamientos en los comentarios bajo este video. De verdad nos interesa saber qué sentimientos y reflexiones les deja esta historia. Si les ha conmovido, si han seguido a los personajes y esperado el final, no olviden dejar un me gusta. Es la mejor forma de agradecer nuestro trabajo. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias igual de intensas y profundas que invitan a reflexionar. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Y que en su vida nunca haya lugar para una traición así.